Pues muy buenos días, mis queridos colegas. Jesús, Temoris, buenos días. Buenos días. Los saludo desde los Alpes de Xochimilco. Perfecto. Oye, Temoris, al ratito me traes unas quesadillas, ¿no, hermano? Porque por ahí están ricas. Pancita, Pues mano, luego está es bueno. que son, o sea, sí te gustan con queso suizo y chocolate, así. Sí, por favor. Sí, el queso suizo, por favor. Sí, porque no me encuentro con el quesillo. Pues muy bien, bienvenidos, Temoris y Gracias. Jesús Escobar. Un gusto. Así es, mis queridos Temoris y Jesús. Pues déjenme iniciar con un video, con un speech inspirador de un personaje pues conocido acá en México como el Tumbaburros. Un mensaje inspirador que yo espero que les riegue de flores el alma escuchar a este personaje, y sé que Dios los va a iluminar. Así que vamos a escuchar precisamente todo este desaguisado que nos regalaron el día de ayer los senadores del Partido Acción Nacional, que vaya que se hicieron trending topic, y creo que todavía siguen ahí. Así que vamos a ver a este personaje y regresamos a comentarlo. Porque si vamos a frenar esta marea progresista, asquerosa y asesina que se viene para todos nuestros países, es desde la trinchera política. Y señores, vamos a ganar porque es el plan de Dios. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues mi querido Jesús Escobar, pues ya escuchamos aquí el plan de Dios del Partido Acción Nacional con esta visita que tuvieron con este invitado de honor, de lujo, Santiago Abascal del Partido Vox. ¿Qué decir del desaguisado que nos regalaron ayer los senadores panistas? Pues mira, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué creyó un sector del PAN? ¿Cómo le hacemos para quitarnos la etiqueta de moralmente derrotados? ¿Cómo le hacemos para tratar de reactivarnos? ¿Cómo le hacemos para acercarnos a la ciudadanía? Pues caray, invitamos al Tumbaburros, invitamos al líder de Vox, ¿no? Un partido xenofóbico, un partido homofóbico, un partido impresentable de la ultraderecha. Es cierto que desde hace mucho tiempo un sector del PAN opera de esa forma, piensa de esa manera. Digo, uno de los grandes personajes, líderes del Yunque, fue secretario de Gobernación, ocupó una de las principales carteras de nuestro país durante el sexenio de la llamada alternancia, la de Vicente Fox Quesada, pero también nos viene a mostrar el desaguisado que hay, utilizando los términos, mi querido Ernesto, Temoris, Alberto, que hay al interior del PAN, porque fue de verdad también penosa la manera en cómo manejaron los panistas desde la invitación a este personaje, el evento en sí mismo, y después los constantes deslindes por parte de todo el mundo. Bueno, hoy por la mañana incluso estaba yo retuiteando con un comentario, ya sabes, siempre, digamos así, destacador del expresidente Calderón Hinojosa, ¿no? Que ahora nos habla, que también cuestiona la dirigencia nacional del PAN por acercarse a la ultraderecha. Pues que Calderón no sabe que su esposa y su cuñada forman parte del Yunque, que es la ultraderecha mexicana. De verdad, hay un desorden total en el Partido Acción Nacional, hay una disputa, yo me atrevería a decir, barbárica. No hay una definición clara, no hay un rumbo claro por parte del segundo partido en importancia de nuestro país. Y eso nos lleva a otro punto. Cuando más se requiere una oposición pensante, cuando más se requiere una oposición inteligente, cuando más se requiere una oposición que realmente es una alternativa, porque a final de cuentas todo poder absoluto corrompe, pues nos topamos con este tipo de eventos que de verdad son lastimosos, son penosos, son impresentables, y nos muestra cómo se mueve un sector del panismo, de la ultraderecha panista, que está ahí y que está convencida de que ese es el camino. Yo cuando escuchaba al joven Tumbaburros, que en alguna ocasión lo entrevistó uno de mis compañeros, Pancho Parra, hace ya buen tiempo, me sorprende de verdad la forma en cómo puedes utilizar ciertos discursos, ciertas narrativas para un fin netamente personal, venderte como algo que incluso fuera de cámara no eres, pero con tal precisamente de ajustarte o adaptarte a ese tipo de
de eventos. Entonces, ya cuando llegamos a este nivel en donde Julián Rementería tiene que salir a decir que sí, pero no, en donde vemos a una Lili Telles como parte fundamental del evento, pues nos damos cuenta el nivel que se está viviendo y se está padeciendo en lo que ya fue en algún momento dado, en algún momento fue uno de los grandes partidos políticos de este país. Sí, efectivamente, el PAN tiene como yo decía hace un rato, una crisis histórica que ha tenido varias revoluciones, varios momentos de sacudidas, desde la llegada de los famosos bárbaros del norte en el 86, donde salió Maquío, donde salió Vicente Fox, donde salió el que fue el gobernador de Guanajuato, Medina, no sé, fue el nombre. Carlos Medina Plasencia, ¿no? Exactamente, sí, Carlos Medina Plasencia, Bravo Mena, en fin, y otros, bueno, hasta Felipe Calderón de ahí se logró colar. Él siempre ha sido un personaje menor, pues él está ahí por la figura de su papá, pero bueno, pues otra cosa mariposa con este sujeto. Pero en fin, pues a mí me llama mucho la atención este tema, Temoris, bueno, el personaje, Tumbaburros, un youtuber limitadísimo intelectualmente hablando, y ahora presentado como el rockstar para un grupo de senadores de Acción Nacional. Y bueno, pues este personaje de Vox, que ese sí me parece peligroso. El primer caso, Tumbaburros, pues es una anécdota, hombre, refleja el nivel Lili Telles, digamos, de la política, de algunos senadores de Acción Nacional, de la farándula, de lo frívolo, del insulso, ¿no? Digamos, intelectualmente hablando, muy pobre. Pero el otro personaje sí es de cuidado, porque eso sí nos habla de algo que no sé cómo tú lo veas, Temoris. Bueno, pues me pongo un fondo ad hoc. Exacto. Esos son militantes de Vox haciendo lo que les faltó hacer allá a los panistas, ¿no? Militantes de Vox en España en una manifestación típica, una de tantas que hacen, en donde hacen este saludo fascista. El saludo que adoptó el duce Benito Mussolini. Lo de Lili Telles es, nada más hay que recordar que Lili Telles, ¿por qué está en el Senado y por qué ya la sufrimos 3 años y la vamos a sufrir otros 3 años más? Y esto es porque Morena decidió llevarla al Senado. Y es una cosa que los tomadores de decisiones de candidaturas en Morena jamás han explicado. ¿Cómo es que llevaron a un personaje como Lili Telles, que no tenía ninguna trayectoria política, que no había hecho ningún trabajo por Morena, no fue una de las militantes de Morena de Sonora, que yo soy de ese estado, que se fregaron trabajando desde la base cuando era muy difícil ser militante de Morena, no cuando tenía el poder, y que fueron desplazados para colocar a Lili Telles como candidata al Senado, y miren lo que tenemos ahora. Ven nada más qué personaje, que no solamente era de derecha, ya no se convirtió en una figura de derecha. Siempre lo fue, pero ahora sabemos que simpatiza con la extrema derecha filofascista de Vox. Y a mí me parece que es muy grave, y yo sí esperaría que en Morena alguien rendiera cuentas por y por tantos otros figuras vergonzosas como esta que llevaron al Senado. Vox, lo que hicieron ayer pues fue una exhibición. Ha habido estás ahí señalando a Jesús con acierto. Lo que revela este episodio tan penoso del caos interno en el PAN. Panistas salieron a deslindarse en lo individual. Ya era panistas conscientes del daño que esto produce a la imagen del partido, salen es un sálvese quien pueda. No están protegiendo su partido, están tratando de deslindarse a nivel individual. Y la dirección del partido sale también de manera, pues, torpe, como cayéndose, tropezándose, porque al desacreditar esto o al descalificar eso, están descalificando nada menos que al coordinador de sus senadores. Ahí hubo 20 senadores, o sea, no fueron 1 ni 2. Rementería salió a decir, es mi error, es mi asunto, cuando en realidad él condujo a su bancada, a la mayor parte de su bancada, a hacer este show. Dijo que no hicieron ningún pacto, firmaron un documento
un documento de enfermos, un documento con un lenguaje que corresponde a hace medio siglo, a los años 60, en plena Guerra Fría, en donde están viendo comunistas con tranchetes por todos lados. Pero además donde incorpora Santiago Abascal, el líder de Vox, incorpora una palabreja nueva de su creación, que es la iberosfera. La iberosfera sería la heredera de una palabra ya desacreditada que se llama Hispanoamérica. Las dos básicamente reflejan lo mismo, la idea de que los países latinoamericanos que formaron parte del Imperio Español de alguna forma siguen siendo siguen estando en la órbita, siguen siendo el sistema solar español. Seguimos teniendo que ver a España como la madre patria, como alguien o una entidad con autoridad sobre el resto, y que los países de la iberosfera pues son, sí, Iberia es el centro de la esfera son los satélites. Y sin embargo fueron a afirmar este concepto también inventado por ese señor. Y uno dice, bueno, es que realmente fue un desliz, el PAN en el fondo no tiene nada que ver con Vox y con esto. Santiago Abascal ostenta el mismo apellido que una familia de gran tradición en la historia de la extrema derecha mexicana, que son los Abascal, evidentemente. Mencionaba Jesús a Carlos Abascal, que fue secretario del Trabajo. Hay que mencionar también a Salvador Abascal, que fue varias veces legislador del PAN. Ellos son hijos de otro Salvador Abascal, que fue una de las figuras centrales de la extrema derecha del sinarquismo, así se hacían llamar, en el centro del país, en Guanajuato y esas regiones, que provienen de aquel movimiento almazanista que coqueteó con los nazis, que quiso formar milicias, que de hecho formó milicias en México, con la idea de intervenir en México durante la Segunda Guerra Mundial, tomar el poder y convertir a México en una plataforma de invasión a Estados Unidos, que era lo que quería la Alemania de Hitler, quería utilizar a México eventualmente con esa idea. Esos tipos son también el origen del yunque. El problema de un sector importante del PAN es que en lugar de escuchar con el tímpano, oyen con el yunque. Y por eso no se dan cuenta de la barbaridad que acaban de cometer. Se dan cuenta tarde, pero esto va a tener un costo político que sus rivales les van a hacer pagar y que también nosotros nos vamos a ocupar de recordar cada vez que haya elecciones, porque eso no es un desaguisado, no es un desliz de un senador, es un desliz del conjunto. Si me permiten, ya para no extenderme, más adelante haré un comentario sobre el tema del tal tumbaburros, pero por lo pronto quiero dejar clara esta idea. No es un desliz personal. Esto responde a la mentalidad de muchos dirigentes panistas y de gran parte de las bases del PAN. Aquellas bases que, conscientes o no, porque el Yunque es una organización secreta con estructuras de clandestinaje, pero conscientes o no, cercanos o en la órbita, en la Yunque esfera. Gracias, Temoris. Jesús, y te voy a pedir ahí, Leonardo, si podemos poner precisamente este tuit que ya borró los panistas, ya ordenaron quitar ese tuit de la Cámara de Senadores. Lo tenemos ahí, tuit senadores PAN, ese mero. Y es precisamente, permítame leérselo así completito, dice: por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada, hoy firmamos la Carta de Madrid para detener el avance del comunismo. Joder, México nunca será comunista, nunca. Muchas gracias a Santiago Abascal por su visita. Bienvenido a México. Este tuit posiblemente le va a marcar muchas cosas al Partido Acción Nacional. Tal vez todavía no se te alcanza a ver las dimensiones que pueda tener, los costos políticos para ellas y para ellos. ¿Cuál es tu valoración, Jesús, de esta redacción, de la redacción de este tuit? ¿Qué nos está diciendo al interior del Partido Acción Nacional? Fíjate que
que de entrada, bueno, mencionar que para mí, te digo una cosa, me queda Ernesto, Temoris, Alberto, de entrada es absurdo que mandes bajar un tuit, ¿no? Todos sabemos perfectamente que lo que tuiteas ahí se queda, por una captura de pantalla, por lo que quieras. Pero además, el propio Santiago Abascal tuiteó precisamente agradeciéndole al Partido Acción Nacional, agradeciéndole al Senado, a los senadores del Partido Acción Nacional que lo hayan recibido. Entonces ahí sí con un poco de ironía uno pregunta, ¿no? Si además de xenofóbicos, homofóbicos también son groseros y van a desconocer a su invitado, porque al final de cuentas los señores del Partido Acción Nacional, como bien señalaba Temoris, lo trajeron, le abrieron las puertas, lo escucharon. No fue un panista, no fueron dos, no fue el Tumbaburros y Lili Telles aplaudiéndole junto con Julen Rementería. Hay ahí una persona que no podemos dejar de lado, que es fundamental para entender hasta dónde llega esta idea, este concepto de gobierno, este concepto de política, este concepto de vida, que es la que aspira a ser gobernadora de Guanajuato y que fue una de las principales promotoras de la visita de Abascal a México. Incluso aparece en la fotografía, al lado precisamente de él, al lado de Julen Rementería. Y Guanajuato es el mejor ejemplo de lo que estamos viendo en este tuit, mi querido Ernesto. Por ejemplo, estamos hablando de que desde hace 30 años Guanajuato es gobernado por un sector del Yunque. Es gobernado por un sector precisamente que le ha hecho mucho daño a este país, porque ojo con esto, la ultraderecha tiene décadas, mucho tiempo operando en México y son los grandes responsables de una profunda desigualdad económica, de una profunda desigualdad social, son dueños de empresas, son dueños también de medios de comunicación, son dueños de organizaciones civiles que están, por ejemplo, en contra del aborto, pero que cuando finalmente nace el bebé, los abandonan a los niños, a las niñas, ya no les importa si los pequeños o pequeñas tienen para comer, si las familias los pueden alimentar. Detrás también, por supuesto, de redes de trata de personas, detrás de redes de trata de infantes, hay personajes vinculados también con el Yunque. Entonces hablamos precisamente de una ultraderecha que está ahí operando no solamente en política, también operando en el sector empresarial, también operando en medios de comunicación y que durante mucho tiempo, junto con estos medios, junto con la iglesia, junto con su participación en partidos políticos, han sido esos sus pilares de una doctrina, de una forma de pensar que ha estado pululando desde hace en nuestro país y que, ojo, ha tenido cierta penetración en algunos sectores incluso me atrevería yo a decirlo sociales. ¿Por qué? Porque se ha quedado este concepto del individualismo, del consumismo, se ha quedado este concepto también del ciudadano que solamente escucha pero no actúa, el ciudadano que no se atreve a alzar la voz porque tienen totalmente dormido. Y todo eso ha sido parte de una estrategia, de un manual incluso de operación que tiene la ultraderecha, no solamente en México, sino en todo este planeta. Bien lo decía mi querido Temoris, Santiago Abascal no es un personaje menor, Vox no es un partido menor. Lo que dieron a conocer hace unos días los compañeros de Contralínea, Sósimo Camacho, Nancy, fue muy claro, pero muy claro, cómo operan financieramente, cómo tienen tentáculos en todos lados y cómo aplican sí o sí sus acciones. El caso concreto de Bolivia, por ejemplo, nos topamos con una ultraderecha en Yanine Áñez que fue capaz de dar un golpe de Estado, apoyada, por supuesto, por militares que piensan igual que ella, que operan igual que ella, que llevan a las imágenes religiosas, con todo el respeto, por supuesto, para cada quien sus creencias, a la parte política. Entonces, es realmente un monstruo de muchos tentáculos, con poder económico, con poder mediático, que es capaz, sin duda alguna, de tratar de tomar el poder, o al menos de tratar de desestabilizar a gobiernos con los cuales no coinciden o a los cuales consideran que son una piedra en el zapato. Yo cuando estaba escuchando, por ejemplo, esta idea del comunismo, yo sinceramente lo primero que me pregunté es ¿de dónde sacan que Andrés Manuel López Obrador es comunista? Ya de sí, ¿no? ¿De dónde sacan que México alguna vez ha sido gobernado por el comunismo? O sea, me queda claro que no tienen ni siquiera una idea clara de lo que es el comunismo, ni están actualizados ya ni siquiera una cuestión de política económica o una cuestión de política social, pero que le llega a un sector, A mí me tocó hacer un comentario ayer en el Octava sobre el tema y cayeron cantidad de bots en el sentido y gente que de plano te acusaba de estar en contra de la vida, te acusaba de estar en contra de las libertades, te acusaba de que eras un ignorante precisamente porque estabas cuestionando la presencia de Santiago Abascal y de Vox. Entonces, hay un sector que sí los está escuchando y eso es lo que hace muy, pero muy peligroso este grupo,
Y a mí, reitero, me parece de verdad lamentable para la historia del Partido Acción Nacional, lamentable por esos demócratas que sí existieron y sí operaron en alguna época con el Partido Acción Nacional, en lo que se está convirtiendo, ¿no? En un verdadero pitorreo político, en donde simplemente tienen como líder a un personaje que no tiene ni siquiera un peso entre sus bancadas, entre sus compañeros, como es Marco Cortés, y con los liderazgos, en el caso concreto en el Senado, es penoso, ¿no? Sí, es muy penoso, pero yo diría que también, y coincido con ustedes, que es peligroso. En su momento, cuando estaba el campamento de las casas voladoras, ¿te acuerdan ahí el de Frena, en el Zócalo? Ahora sí que, como utilizando tu frase, de adjetivo, mi querido Jesús, nos pitorreábamos de este personaje Gilberto Lozano, pues por la precariedad de los argumentos intelectuales que tenían. Pero yo decía, ojo con esto, porque ellos son apenas la punta de algo que existe, que está allí, y que es de mucho riesgo porque son grupos que están cilindreados por empresarios que están muy interesados, estaban en su momento muy interesados en que hubiera la imagen, pues están buscando la fotografía de los granaderos o la policía de la Ciudad de México reprimiendo o empujando a estos personajes para tratar de establecer la narrativa de una conjura del gobierno de López Obrador para encaminándose hacia el autoritarismo. Y yo recordaba de dónde vienen estos grupos, que es una mezcla muy peligrosa entre el fanatismo político y el fanatismo religioso. Y también yo mencionaba que ya teníamos ejemplos de que mezclar la religión con la política en México nos ha dejado una lección muy, muy grave, muy dolida, una herida que todavía no cierra para algunos sectores, la guerra cristera. Algunos de estos grupos provienen de esa misma raigambre. Temoris, tú mencionabas justamente la historia de estos personajes que fueron pronazis. De hecho, algunos tuvieron varios campamentos de entrenamiento nazi en el Soconusco. Había milicias nazis ahí en Soconusco y también había algunos en el centro del país. Esta es una beta, pero también está la otra que esa sí está muy viva y actuante y nada más basta ir a cualquier peregrinación hacia el Cerro del Cubilete en Guanajuato para darse cuenta de que efectivamente todavía hay grupos que creen que Cristo Rey debería estar gobernando al país y que creen que sí, que efectivamente el presidente López Obrador nos va a llevar al comunismo. Mezclar religión y política en México es peligroso. La ultraderecha es capaz de convertirse en cruzados de la fe y pues de ahí a lo que usted quiera y mande, puede ocurrir. ¿Tú cómo ves esta parte para añadir tus comentarios, Temoris? Bueno, es que yo no vi lo de los senadores del PAN en Twitter, lo vi en Facebook. Fueron 2 posts. El primero, en donde anunciaban que iban a... Pero luego, ante las críticas, porque se habían tomado esta foto con Santiago Abascal y habían firmado su carta de Madrid, porque además le pone carta de Madrid, o sea, no le pone carta de un lugar neutro, ¿no? O sea, carta de la capital del Imperio Español. Pero entonces replicaron con otro post como así, que dice, ¿por qué Morena está tan enojado con la visita de Santiago Abascal y nuestra firma? Dice firma a la Carta de Madrid, no dice firma de la Carta de Madrid. O sea, bueno, temas de redacción así. ¿Por qué? Porque se trata de plantarle cara al comunismo y a sus socios totalitarios que han sumido a Bolivia y a Venezuela en la más absoluta miseria. No permitiremos eso para México. Y como dice Jesús, o sea, wow, o sea, ahora resulta que Andrés Manuel es comunista, ¿no? O sea, bueno, pues sí, están perdidísimos. Yo también les advertiría a los panistas que se acuerden de que se vean en el espejo del Partido Popular Español. El Partido Popular logró lo que el PAN ha aspirado toda la vida y que ha logrado parcialmente. El partido, a diferencia de otros partidos europeos en donde la derecha está fragmentada en 2 o más banderas, donde hay una ultraderecha suelta y luego un centro derecha y una derecha, el Partido Popular con Aznar logró unificar a toda la derecha.
y eso le dio un gran poder que le permitió controlar España en varias ocasiones. Pero entonces apareció ese señor Santiago Abascal dentro de las filas del partido y postuló, o sea, dijo que el PP estaba abandonando la auténtica derecha, la derecha franquista, la derecha filofascista, falangista, y provocó esta decisión Vox, una decisión que al principio no era tomada muy en serio, pero que de pronto empezó a ganar elecciones, ahora tiene un papel central en coalición con el PP, por ejemplo, en Madrid, en Andalucía, en Murcia, y además amenaza con que si hay un cambio de signo en España como país, como Estado español, llegarán a gobernar España y seguramente tendrán ministerios importantes que les permitirán tomar decisiones muy dañinas. Yo no sé si los panistas no están poniéndose a pensar que Julen Rementería y su corriente y el sector al que pertenece no podrían en un momento dado, o sea, tomar en cuenta la debilidad institucional en la que está metida el PAN, su confusión política, su falta de liderazgos, sus pugnas internas, su crisis existencial. No sé si no están viendo el peligro de que de pronto una facción como la de Rementería conduzca a una decisión como la que hizo Abascal con el PP en España. Deberían pensarlo. El símil del PAN en España es el PP, no Vox. Pero esto, pues yo creo que debería encender algunas, pues, alarmas o generar algunas preguntas. Ahora, por lo del tumbaburros, ¿no? Lo que dice el tumbaburros. O sea, ¿cómo es que un personaje como este, pues que sí, efectivamente, es muy corto a nivel intelectual, es bueno para el debate entre tuiteros, o bueno para un debate de bajo nivel, de 280 caracteres, pero de ninguna forma es un ideólogo, y lo ponen a hablar en estos eventos. Y dices, pues, ¿qué le pasa al PAN que ya considera que este personaje puede generar una reflexión y marcar líneas a seguir? Pero también ocurre que está pasando, en junio, otro fantasma de Twitter que se llama Van Pipe, y interpretó, o sea, López Gatell, pues el López Gatell de 2021 no es el de 2020. Está desgastado, está harto, arisco, enojado, pues obvio, con toda la presión que ha tenido. A mí me parece casi natural que esto iba a pasar. Pero dice muchas cosas, frases, sin pensar en cómo van a ser interpretadas. Y entonces se presta la manipulación. Dijo esto que Van Pipe interpretó como que López Gatell estaba llamando a los niños con cáncer golpistas. Van Pipe corta un fragmento de una declaración de López Gatell y la interpreta, y de pronto periodistas que tú puedes no estar de acuerdo con ellos, pero que evidentemente no son referencia, pero que son periodistas que tienen pues su orgullito, ¿no? También tienen su orgullito profesional, y de pronto tienes a Pascal Beltrán del Río, el director del Excelsior, a Carlos Loret y a otros, reproduciendo lo que dijo Van Pipe como si fuera, o sea, asumiendo el análisis político que les hizo un tipo que se esconde bajo un seudónimo y que nada más actúa en redes sociales. Entonces, y al día siguiente, Reforma, sin citar a Van Pipe, pero toma el mismo ángulo, el mismo argumento, y lo lleva a su portada, a sus 8 columnas. Entonces tú de pronto ves que el tal Van Pipe se convierte en el inspirador periodístico de un medio tan importante como Reforma, y de periodistas con la experiencia que tienen Loret y Pascal. Pero bueno, el miércoles, o sea, ¿por qué no? La señora Liz Vilchis se lo lleva al quién es quién en la mañanera y empieza a criticar a Van Pipe y a otra que se llama Laisha Wilkins, como si fueran, o sea, los convierten en sujetos del interés presidencial, en interlocutores presidenciales, porque la mañanera es el espacio donde el presidente informa, es el espacio del presidente.
los lleva, ya tenemos que la mañanera, que el presidente se está peleando con unos miserables tuiteros que no valen la pena de nada. Entonces, ¿qué lugar les estamos dando a esos personajes, ¿no? O sea, que ya no solamente los estamos tomando en cuenta, sino que nos ponemos a debatir con ellos. A mí me parece ya como un despropósito. Sí, habemos algunos personas, yo no soy así necesariamente el gran tuitero, no soy hombre así tanto de redes, pero sí tengo que hacerlo por el trabajo que hacemos, ¿no? Y esta parte que bien señalas de los personajes, nosotros colocábamos, es la primera vez que ponemos una imagen y un audio de este personaje llamado, conocido como el Tumbaburros, porque queríamos mostrar precisamente el nivel tan pobre y tan bajo en el que está cayendo un partido, y además la Cámara de Senadores, los senadores del principal partido de oposición, pues llevando ahí a un personaje como el Tumbaburros, y por el otro lado tienes al presidente con esta señora Vilchis, pues colocando ahí a este tal Van Pipe que pues algunos tenemos como principio. Yo, por ejemplo, no debato con nadie que no se identifica, ¿no? Cuando nos atacan o nos golpean en redes sociales, yo digo, ¿quieres debatir? Muéstranos tu identidad y tu foto y con todo gusto. Normalmente nadie quiere mostrar su identidad, pero es un elemento importante que coloca ahorita Temoris ahí, Jesús. Yo quisiera añadir también... Perdón, Ernesto. Nada más quisiera aclarar. O sea, hay mucha gente muy inteligente que escribe cosas importantes y valiosas en redes sociales, en Twitter y en otras redes. Tú tienes científicos, tienes líderes sociales, tienes literatos, tienes gente común que se identifica, que se presenta con su cara y con su nombre y con su identidad real, y que está poniendo cosas interesantes en Twitter. Yo me refiero específicamente a personajes como estos, que no dan la cara, como el Van Pipe y la Laisha Wilkins, pero que además que no tienen nada detrás que les dé una autoridad en algún tema. O sea, o sea, llegan, lo único que hacen es decir estupideces literalmente en Twitter, pero estupideces que conectan con algunas personas y también conectan con las granjas de bots que los promueven, y que de pronto o sea, de pronto gente que sí tiene un trabajo detrás y que se identifica los empieza a tomar como autoridad. Entiendo también por qué pusiste a Tumbaburros, solamente quería aclarar ese punto. No, y está bien, y creo que es importante también que la audiencia pues escuche también estos ángulos, y más allá de invitar también a Jesús a comentar esto que señalas, Temoris, de pues esta gente que ataca y no se identifica. Quisiera también detenerme en la parte de lo que sucede dentro del Partido Acción Nacional. Jesús Escobar, no sé cómo lo estás leyendo. Con estos deslindes, precisamente, tenemos ahí en el tuit de Gustavo Madero, que te voy a pedir ahí si lo podemos colocar, Leonardo, donde Gustavo Madero pues se lamenta precisamente pues de este tipo de alianzas que se presentaron en la Cámara de Senadores, donde dice: lamento el corrimiento del Partido Acción Nacional y de mi GPPAN, senadores del PAN a la derecha, cuando más requerimos ser una alternativa democrática comprometida con los derechos humanos, económicos, políticos, sociales, para cerrar brechas de desigualdad y la exclusión. También se manifestó en ese sentido Roberto Gil Suárez, que también tenemos ahí su tuit, que dice: no encuentro un solo renglón en los principios de doctrina que identifique al PAN con Vox. Imitar o importar estrategias de polarización nada más refleja un vacío crónico de identidad, o por lo menos una carencia absoluta de creatividad. También está el tuit de la otra senadora, Laura Rojas, que ella dice: el PAN ha luchado por conseguir y ampliar las libertades
y los derechos. Acercarnos a un partido de ultraderecha como Vox no abona a ese objetivo. Nuestras propias ideas e historias son la mejor arma para seguir construyendo democracia, más centro, menos extremos. Bueno, más allá de que uno pueda no compartir el tipo de redacción que tengan unos y otros o de pensamiento, pues sí te muestra que los enconos al interior del Partido Acción Nacional se empiezan a agudizar. Y pues también tenemos la renuncia de pues como candidato para la dirigencia del Partido Acción Nacional, pues del gobernador de Querétaro, pues que dice, pues yo me bajo porque no hay condiciones de igualdad en la disputa para la dirigencia nacional. Está ya el proceso de elección al interior del Partido Acción Nacional. Esto apenas empieza al interior de la hecatombe dentro del Partido Acción Nacional. ¿Cuál es tu valoración sobre estos dos tópicos? Lo que pasa al interior o lo que puede pasar al interior de Morena en estas disputas de la dirigencia y lo que señalaba Temoris Jesús Escobar. Fíjate que hay un detalle que me gustaría poner en la mesa. Este amigo del Tumbaburros, deja de decirte que es alguien muy cercano, pero muy cercano a la legisladora del PAN, a Kenia López, que encabeza la contramañanera. Es decir, tiene una asesoría política de varios panistas. No es un sujeto cualquiera en el PAN, o sea, lo han contratado para asesorarlos políticamente. Ahí te das cuenta la crisis de identidad, incluso me atrevería a decirlo así, que viven varios panistas, porque ellos, en su lógica, consideran que acercarse a este tipo de personajes los pone cerca de un sector poblacional, de un sector de la ciudadanía que ellos no entienden, que es un sector más joven, que es un sector que está involucrado directamente en las redes sociales, que utiliza las plataformas para comunicarse, pero lo único que demuestran con ello es precisamente pues, su carencia de inteligencia, su carencia de criterio, su carencia de visión y sobre todo la falta de conocimiento de la mexicana y del mexicano de a pie, porque contratar a este tipo de sujetos, con todo el respeto que pueden merecer, lo único que desnuda es precisamente que Acción Nacional está muy lejos, o al menos varios de los panistas y las panistas están muy lejos de los principios que le dieron forma a este partido político. Y no me refiero a su vínculo empresarial, o no me refiero a su vínculo incluso con la propia iglesia, que siempre ha existido. Me refiero a un vínculo más democrático, que ahí debe de existir y ahí debería de estar como pilar de la historia de Acción Nacional. Sí hay una crisis muy seria, me parece, en cuestión incluso de la credibilidad. Nos topamos con varios personajes que han aprovechado las plataformas, que han aprovechado los canales de YouTube, que han aprovechado Instagram, en fin, para poderse posicionar como líderes de opinión, para hacerse periodistas, decirse periodistas, por ejemplo, ¿no? De verdad que de repente a uno, no es que te dé coraje ni mucho menos, pero sí te brinca el hecho de que ya cualquiera se dice periodista, ¿no? Cualquiera cree que con salir con una cámara de tu celular, grabar un accidente de tránsito, ya estás reporteando, por ejemplo, ¿no? U opinando de algún tema, ya estás analizando, sin sustentarlo, sin argumentarlo, ni mucho menos. A mí me parece que eso es lo que nos topamos también en las redes sociales con personajes como el que mencionaban también de Van Pipe, y lo lamentable es el juego o foro que se le da por parte de aquellos que deberían de tener un criterio diferente para tomar esas decisiones, los famosos tomadores de decisiones, ¿no? El caso concreto del gobierno federal, cuando los evidencia, según ellos, o los pone a la par de verdaderos periodistas, el caso de gente que uno pensaría seria, ¿no? Al momento de manejar periódicos o medios de comunicación, pero que los ponen como fuente a un sujeto que, aparte de todo, sabemos perfectamente que se dedica a hacer memes y se dedica a hacer clips por encargo. Es decir, ni siquiera es una cuestión de ideología o un crítico por decisión propia. Es un sujeto que vende su trabajo, a final de cuentas, al mejor postor. Si le pagan por hacer un clip del presidente, lo va a hacer, aunque sea manipulado. Entonces, ya desde ahí hablamos de verdad de una distracción severa de principios de valores por parte de lo que tendría que ser lo correcto cuando nos referimos a personajes que están en las redes sociales. Y hay de todo, por supuesto, ¿no? Hay de todo, como en botica, hay de todo. Y la gente tendrá que ir definiendo y seleccionando quiénes sí tienen una credibilidad y quiénes no tienen esa credibilidad. En el caso concreto del Partido Acción Nacional,
lo que sucede con este Francisco Domínguez es lo que ya venían advirtiendo otros panistas, el mismo caso de Gustavo Madero o el mismo caso de Héctor Larios, ¿no? Yo coincido con lo que dijo al principio Alberto. Estas decisiones de estarse deslindando, más allá de una cuestión de respeto al partido, de tratar de salvar al partido, me da la impresión que es brincado un barco que se está hundiendo, que es brincado un barco que simplemente no está funcionando en el partido Acción Nacional. Francisco Domínguez había manifestado hace unas semanas, si no mal recuerdo, que él quería dirigir Acción Nacional para rescatarlo, para regresarlo a sus valores, pero realmente ¿qué grupo es el que encabeza Francisco Domínguez? Es un grupo que tampoco está tan lejos de lo que se conoce precisamente como la ultraderecha y que está presente, reitero, en Guanajuato, que está presente en Aguascalientes. Entonces, lo que sucede hoy por hoy en el Partido Acción Nacional es una muestra total de pérdida de valores, de guía, de rumbo, de liderazgos, una corrupción imperante, una simbiosis con el empresario que únicamente está ahí para servirse del país, y están muy lejos de verdad de ser hoy por hoy una oposición creíble. El tiro de gracia, me parece, es la llegada precisamente de este Santiago Abascal, de tener al Tumbaburros como asesor político, de tener a Manpipe como su principal vocero, y no solamente él, está por ahí otro youtuber también muy famoso, Chumel Torres, por ejemplo, que también se vincula mucho con ellos. Entonces, en realidad, ahí te das cuenta el momento que está viviendo Acción Nacional y lo triste y lamentable, porque, insisto, a Dios se le tuvo que inventar el diablo, a Batman se le tuvo que inventar el guasón, al rey se le puso enfrente el parlamento. ¿No? Necesitamos una oposición real, una oposición que huela a tierra, una oposición cercana a la gente, una oposición democrática. Lamentablemente hoy por hoy vivimos una oposición definitivamente, aunque ellos se enojen, moralmente derrotada por donde se le quiera ver. Además, habría que ver también quién está detrás, Temoris. Yo siempre digo que en algunos personajes, como esta alianza bizarra que que contendió el 6 de junio, pues era como la cara visible de alguien que mueve los hilos, alguien o grupos empresariales que están muy lastimados por esta política fiscal del gobierno del presidente López Obrador, la política de salud que combate, por fin, combate la proliferación de productos chatarra como parte de la dieta de los mexicanos, y son intereses de muchísimo dinero, sin contar, por supuesto, las farmacéuticas, que son los que yo tengo la impresión que están ahora también muy metidos en la política y que tienen como careta visible, tuvieron el 6 de junio, a esta alianza extraña, bizarra, pero que también en ese mismo sentido, pues como cualquier gerente, cuando ve que un empleado no le resulta, pues lo despide y se va a otras opciones. ¿Tú ves algo más atrás de esto? ¿Serían ellos los que tendríamos que estar teniendo cuidado a esa mano que mece la cuna, Temoris? Mira, cuando hay gente que piensa que Ricardo Salinas Pliego se podría presentar como candidato presidencial, cuando hay incluso medios que lo colocan en encuestas, ¿no? O encuestadoras que lo ponen entre las posibilidades. Y eso lo que demuestran es que no entienden ni poquito a Salinas Pliego. Porque Salinas Pliego entiende muy bien que hay patrones y hay empleados. El patrón no hace la chamba la hacen los empleados. Y los empleados son los políticos. Yo no estoy diciendo que Salinas Pliego esté detrás de esto. Yo creo que Salinas Pliego está detrás de muchísimas jugadas. Siempre oscila entre segundo y tercer lugar entre los hombres más ricos de México, y tiene dinero suficiente para tener comiendo de su mano a Esteban Moctezuma y a muchísimos más. Entonces yo sí creo que él pone un huevito en esta canasta, otros 2 huevos en esa canasta, y reparte huevitos por aquí y por allá. Pero sí, también otros empresarios nacionales y extranjeros, y grandes empresas extranjeras, pues también están patrocinando cosas, están patrocinando movimientos, están viendo hacia el futuro. Cuando tú vas a invertir miles de millones de dólares en un país, pues quieres saber qué va a pasar ya no en el año que viene, ¿sí? en la revocación de mandato. Quieres saber qué va a pasar en los siguientes 15 años. Entonces tú estás haciendo apuestas a futuro. Odebrecht es uno de los ejemplos conocidos de cómo se hace eso. Odebrecht se vio atrapada en el escándalo de Lava Jato en Brasil, y por eso sabemos
Si los brasileños no se hubieran metido en ese escándalo, que además se magnificó porque fue parte de un intento exitoso de derrocar al gobierno del PT en Brasil, no sabríamos de Odebrecht ni en México, ni en Perú, ni en Panamá, ni en los demás países donde Odebrecht patrocinó políticos que llegaron al poder y le dieron enormes contratos. O sea, Odebrecht lo conocemos por algo que pasó lejos de aquí, pero no por nada que hayan hecho la función pública o el órgano congresional de control o eso. Nos cayó de lejos la pelota. Entonces, hay muchas otras empresas. También está OHL y empresas constructoras españolas, está Iberdrola. Todas esas empresas están acostumbradas a sobornar a los políticos. Pero cuando pensamos en un soborno, en el soborno a un político, pensamos que es dinero que se va al bolsillo del político, que es una especie de corrupción personal. No estamos entendiendo cómo funcionan esos sobornos. Esos sobornos lo que compran es influencia política. Lo que compran es una alteración de la democracia, es la violación de la voluntad del electorado. Son dineros de mafias, de crimen organizado, porque están organizados y son criminales, porque están robándose el dinero de nosotros, de los contribuyentes, y lo están haciendo mediante la subversión del sistema democrático. Entonces, que puede haber, o sea, que hay dinero corriendo en asociaciones, en asociaciones políticas, en partidos políticos, siempre lo ha habido en México, y una de las grandes tareas que tenemos enfrente sería idealmente eliminar estos dineros ilegales, esos dineros ilegítimos y abusivos que pervierten el sistema democrático. Parece extremadamente difícil. En Estados Unidos, que se pone como ejemplo de democracia, o en Europa, esos dineros también corren y corren y corren. Las grandes empresas son en realidad el gran crimen organizado. Aquellas grandes empresas que se dedican a hacer esto, a comprar voluntades de políticos para alterar la democracia. Ya, gracias, Temoris. Jesús Escobar, se nos acaba el tiempo, ya vamos rapidito ahí. Quisiera pasar al siguiente tema, salvo que tengas algo que añadir con respecto de todos estos desaguisados del Partido Acción Nacional. Uno es precisamente que el día de antier, en la Cámara de Diputados, pues se aprobó la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Y el día de hoy, hoy en la madrugada, en la Cámara de Senadores, pues se aprobó la revocación de mandato. Esta aprobación, pues todavía tiene que pasar a la Cámara de Diputados, pero pues ya hubo una nueva redacción, que hubo un acuerdo, pues si esto se logró, comentábamos hace un rato, pues también coincide con la llegada de Olga Sánchez Cordero. ¿Cuál es tu valoración, las implicaciones que tiene esta aprobación que se da en la Cámara de Senadores de la revocación de mandato con una nueva redacción? La tenemos por ahí, ¿verdad? Si eres tan amable, Leonardo, de colocar nuevamente la redacción de cómo quedó el texto para la revocación de mandato, que dice: ¿estás de acuerdo en que al presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? ¿Cuál es tu valoración, Jesús Escobar? Fíjate que ahí, nada más para concluir lo anterior, recordar simplemente que gente como Lili Telles, o en su momento incluso Jorge Mendoza, sí, respondían a los intereses de Ricardo Salinas Pliego. Lili Telles llegó al Senado de la mano de Morena como parte de esa relación de Salinas Pliego con el partido en el poder, ¿no? Posteriormente se mueve ahora a otro partido y demás, pero ahí te das cuenta precisamente la penetración que tiene el poder empresarial en los partidos políticos, que colocan a su gente para defender sus intereses, aunque después terminan siendo verdaderos bufones de la política, con todo el respeto que me merece la ahora senadora. En el otro tema que mencionas, mi querido Ernesto, algo para mí fundamental en esta discusión era quién convocaba la revocación de mandato. Tenía que ser obviamente la ciudadanía. Tenía que ser la ciudadanía la que pidiera que se diera este ejercicio de revocación de mandato y que no partiera
de los partidos políticos, que no partiera del gobierno en turno. Fuera una situación que se apropiara la ciudadanía, que fuera una decisión, un ejercicio que partiera de la sociedad total. Ahora, la pregunta me parece que es mucho más coherente que la que se había estado discutiendo en las últimas semanas. Incluso la veo mejor que la que en su momento propuso el propio Ricardo Monreal Ávila. Y yo estoy completamente a favor de este tipo de ejercicios, de tener este tipo de empoderamiento como ciudadanía, pero sí me parece que es clave, que es fundamental que estas decisiones se tomen y partan de la gente. Es decir, que nosotros como sociedad, como pueblo, como lo queramos definir, seamos los que exijamos, los que pidamos que haya una revocación de mandato en contra de quien esté en el poder, sin importar, por supuesto, de qué partido sean, ni mucho menos, y que no provenga de los partidos políticos para evitar precisamente la contaminación de la misma. En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, me parece, y lo decíamos en alguna ocasión ya en este espacio, que es el único político hoy por hoy que se anima a una revocación de mandato. Esa es la realidad. Yo no veo ni a Claudia Sheinbaum, ni a Marcelo Ebrard, ni a Ricardo Monreal, ni mucho menos a Alito, ni a Silvano Aureoles, ni a Pancho Domínguez, ni a ninguno de los aspirantes del Partido Nacional a la presidencia, a Claudia González, por ahí lo mencionó en alguna ocasión, poniéndose en las manos de la gente en una revocación de mandato, ¿no? Ahora, finalmente, con esto yo concluyo, para no extenderme tanto, el papel de Olga Sánchez Cordero me queda claro que comienza a ser fundamental en el Senado de la República. Ella es la interlocutora por parte del gobierno federal, es parte de una nueva estrategia por parte de Andrés Manuel López Obrador de cerrar su círculo, de tener a su gente completamente leal, operando cerca de él y cerca de las reformas que lo necesitan y requiere en su administración. ¿Tú cómo ves el tema, Temoris, para aprovechar estos minutos? Ahora que Jesús mencionó a Olga Sánchez como interlocutora presidencial, ayer Ricardo Monreal dio un discurso combativísimo, ¿no? Bien combativo y bien así, echándoles a los opositores, les dijo: ustedes gobernaron 100 años y destrozaron el país, nosotros apenas llevamos 3, deberían reconocer que el de Andrés Manuel es un buen gobierno. Y dice, espérame, o sea, ¿de qué forma se conecta una cosa con la otra? O sea, ¿qué silogismo empleó aquí o sea, sí, tiene razón, ¿no? Gobernaron 89 años, pero aunque fueran 100, y sí, 3 vale, pero eso no conduce, pero más bien parece que Monreal lo que quiere es recuperar algo del cariño perdido del presidente. Pero yo coincido con Jesús, o sea, las consultas y la revocación de mandato. Los partidos políticos no necesitan utilizar esos instrumentos porque están en el Congreso y pueden impulsar iniciativas. Para eso están en el Congreso, para eso los ponemos ahí, para que impulsen las iniciativas a las que se comprometieron, que nos ofrecieron cuando estaban haciendo campañas, y el presidente también. Estos deben ser instrumentos ciudadanos. Aquí fue introducida la revocación de mandato como un instrumento del presidente para validarse a sí mismo, para darse un segundo aire en la fase final de su gobierno. Entonces, ahí deja de ser un instrumento ciudadano. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que si vamos a tener esos instrumentos, deben ser, o sea, la promoción de estas preguntas que se hacen en las consultas o en la revocación de mandato deben ser de origen ciudadano, o sea, espontáneo, y no deben tener intervención de los partidos políticos, o al menos intervención financiera. Eso a mí me parece que es correcto. O sea, no vamos a poner los recursos que les damos a los partidos para que hagan su trabajo a intervenir de una manera desigual contra los ciudadanos, porque los ciudadanos ya les dimos esos recursos y no los tenemos nosotros para hacer estas campañas. Entonces, a mí me parece correcto. Y también la pregunta, porque el problema con la pregunta de la revocación es que o iba a ser negativa y por lo tanto inducir el voto negativo, usted quiere echar al presidente a patadas, o iba a ser positiva, usted quiere premiar al presidente porque ha gobernado bien. Y lo que hicieron es una
una opción intermedia. O sea, se pregunta si se quiere echar y también si se quiere premiar al presidente. Y pues es correcto, o sea, a mí me parece que eso está bien. Además, qué bueno que haya salido por consenso, que se haya abierto Morena a discutirlo con la oposición. Pero eso, bueno, es solamente el paso en el Senado. Falta la Cámara de Diputados y falta lo que han señalado varios constitucionalistas, que ya se les pasó el tiempo. O sea, Monreal no impulsó la ley reglamentaria a tiempo. Ya estamos muy cerca de marzo del próximo año, y entonces no podría, a menos que encuentre una fórmula que no conozco en este momento, no podría aplicarse esta ley en la consulta, en la revocación de mandato del próximo año. Ya, y gracias, Temoris. Pues se nos acaba el tiempo, mi querido Jesús y Temoris. Así que, pues para cerrar, una breve reflexión precisamente de lo que se avecina precisamente en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, que finalmente, por ejemplo, la ley que se aprobó el día de antier, en la Cámara de Diputados, pues hubo la alianza de Morena, Verde Ecologista y PT, que lograron los 273 votos contra 220 votos del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Aquí es donde se empieza a ver ya, Jesús Escobar, pues las alianzas y el chapulineo, que también ya empezó el mero 2 de septiembre, ya empezaron a saltar pues algunos legisladores, diputados dos del PT, uno se fue a PRD y la otra se fue a Morena. Y otros que pues simplemente se bajaron porque en teoría les asignaron algún cargo público, uno en Nayarit, un cargo federal, y al otro pues simplemente dijo por asuntos personales, por lo que conocemos como las Juanitas y los Juanitos, que nada más prestaron su nombre. Ya empezamos a ver ese tipo, solo el día 2 de septiembre, más lo que se acumule este mes de septiembre y el resto del año. ¿Cuál es tu valoración de lo que viene, resumidamente, mi querido Jesús Escobar? Pues mira, yo de entrada te diría que estamos viendo los usos y costumbres de la política mexicana, ¿no? Yo creo que el día que no veamos el chapulineo, no veamos la compra del voto, no veamos el compadrazgo, de verdad vamos a estar en Suiza, como por ahí dicen, ¿no? De verdad ya se vuelve tragicómico, se vuelve una tragedia en toda la extensión de la palabra. Yo cada vez me decepciono más de la clase política por esa falta de congruencia, por esa falta de principios, por ese pragmatismo tan salvaje que nos ha llevado a donde estamos ahorita, ¿no? Con esa calidad precisamente de la partidocracia. Y habrá que estar atentos, sobre todo, ¿sabes en qué? Para no extenderme tanto, ¿en qué le van a cobrar a Morena con la aprobación de esta reforma los señores del Verde Ecologista, que si algo saben hacer es vender caro su amor como aventurera, diría por ahí la gran Edith González o Carmen Salinas, ¿no? Porque sinceramente yo no le doy otro nivel al Verde más que ese, de un partido que ha prostituido completamente las siglas, y eso va a preocupar. ¿Qué es lo que le va a cobrar más tarde el grupo de Velasco, el grupo del Verde Ecologista de Arturo Escobar y demás, que no es nada mío, por cierto, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Me queda eso clarísimo, ¿eh? Y ojo, con este detalle que dijiste, Ernesto, y con esto concluyo, esta ley que se aprueba y que habla precisamente de ir sobre políticos en funciones, y que puede tomarse para ir sobre García Cabeza de Vaca, ¿eh? Ya hay algunas voces que dicen que puede ser utilizada para ir directamente sobre el gobernador de Tamaulipas. Yo no sé qué tanto se puede aplicar o no, pero ya hay gente que está diciendo que lo pueden utilizar, gente de la bancada de Morena, del gobierno federal, para ir en contra del polémico gobernador, que bueno, es indefendible completamente ese narcogobierno. Indefendible. Habrá que ver también la actuación de la Cámara del próximo Congreso de Tamaulipas, que tendría mayoría de Morena. Pero bueno, pues la verdad que ya uno no se fía ni de los que se supone que son aliados del presidente López Obrador. ¿Tú cómo ves el tema, mi querido Temoris, también para ir aprovechando estos minutos? Pues es que no tienen ningún decoro, ¿no? O sea, de verdad vergüenza, un poquito de vergüenza. El año pasado,
cuando Gerardo Fernández Noroña intentó ser presidente de la Cámara de Diputados, que tenía que brincar al PRI para lograrlo, se fue a la pepena de diputados, y una pepena de plano sin vergüenza alguna. Sí, ¿no? sí. O sea, fue a comprar diputados como pudiera, saqueó al PES, que se supone que eran sus aliados, los del PES se quedaron, oye, compa, ¿qué pasó? O sea, lo saqueó, sacó a algunos de Morena, no le bastaban, y de pronto se llevó unos que andaban sueltos, Mauricio Toledo y Héctor Serrano, personajes siniestros. ¿Quién sabe qué les ofreció? ¿Y qué le ofrecieron ellos? Porque ellos finalmente les dio, o sea, Mauricio fue hasta candidato del PT ahora y habría tomado el poder, si no es porque, posesión, si no es porque ya de última hora lograron aprobar el juicio político, ¿no? Pero cuando uno vota por un partido político, o sea, ¿cómo es que tú, o sea, con qué? Yo entiendo que a lo largo de una legislatura puede haber conflictos en un partido político y tú, legislador de ese partido, acabes no sintiéndote a gusto en ese partido político y separándote de él. Pero que lo hagas el primer día, que lo hagas apenas llegando, tú fuiste electo como parte de ese partido político. Le hablaste a los electores, nos hablaste a nosotros, diciéndonos que ibas a sostener la plataforma de ese partido político. ¿Cómo es que el primer día te cambias de partido? Muchos de los legisladores que son plurinominales, ni siquiera votamos por ellos, votamos por el partido. Entonces, yo creo que al menos en pluris, los diputados deberían pertenecer. O sea, si tú quieres dejar de pertenecer a ese partido, pues entrega tu banca y que venga el suplente o el siguiente de la lista. Eso debería estar en la ley. A mí no me parece que los diputados plurinominales pueden hacer de su escaño lo que se les antoje, porque ellos no fueron electos, votamos por el partido. Igual otra cosa es con los diputados de mayoría, que se supone que sí son electos por los ciudadanos de su distrito. Pero igual, tú llegas con una plataforma, con unos compromisos que se supone que están en coincidencia con los de tu partido, y de pronto el primer día es que no hay vergüenza. O sea, tenemos una clase política totalmente desvergonzada. Ya, pues querido Jesús Escobar y mi querido Temoris Greco, pues otra vez muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias. Esto únicamente por responder rápido un comentario que hacen aquí en el chat. No estoy relativizando la política, ni estoy minimizando. Precisamente digo que es una tragedia el nivel de política que tenemos. No por eso digo que creemos vacíos de los cuales se aprovechen. No, hay que exigir como ciudadanos mejores partidos políticos. A los políticos que estoy minimizando y que estoy decepcionando son los que tenemos en este momento y que no responden a nuestras necesidades, ¿no? Órale, pues hecha la aclaración de Jesús Escobar. Pues muchas gracias. Alberto, ¿ibas a comentar algo? No, nada más de dar las gracias y bueno, destacar que mi querido Temoris ahora se ha trasladado al Banco de España, por lo que veo, para estar muy ad hoc con el estreno de la 5ª temporada de La Casa de Papel, ¿o no es así, Temoris? No me digas, empezó también La Casa de Papel y se convirtió en un bodrio espantoso, es muy decepcionante. ¿Qué pasó? O sea, sí. Iba muy bien, o sea, no, la primera temporada es sensacional. Pero gracias por quemármela, qué amables. Híjole. A partir de la tercera ya es inmirable, pero bueno, ya quien quiera aventársela otra vez, pues bueno. Yo que pensé, mira, empezó con las quesadillas en la Marquesa, la pancita en el Ajusco, se fue a Madrid, ahí en las protestas de los falangistas, y ahora en el Banco de España. No, hombre, Temoris, qué desilusión. Terminó muy fifí el Temoris aquí. Sí, caramba. Pues bueno, Temoris, Jesús, un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Abrazo grande. Chao. Hasta luego.